Sobre el informe rendido por la autoridad, el quejoso, Ignacio Martínez Pacheco, el 25 de octubre del año 2018, compareció ante la Comisión de los Derechos Humanos para desahogar vista en relación con el informe rendido, señalando no estar de acuerdo con lo referido por la autoridad, que es materia que se le haya notificado que su caso había prescrito, pues en ningún momento se le entregó el documento en el que se le hiciera saber sobre la prescripción. Destacando que en la acción en las que él también acudió a tener acceso a su carpeta de investigación, no se le permitió por parte del servidor público a ella hasta que acudió en compañía de un abogado para que le dieran acceso, que le mostraron su denuncia, pero se dio cuenta que no había una carpeta de investigación iniciada por él. Agregando que de la sentencia que recayó en contra de Juan Manuel Riojas Martínez, en ningún momento se le llamó por parte de la Fiscalía. No se le practicó ningún dictamen, ni siquiera le requirieron pruebas. Únicamente coadyuvó para integrar el expediente de Roberto, además de que nunca se le manifestó que los hechos que él había denunciado habían prescrito. No obstante lo anterior, se realizó una inspección el 8 de mayo del año 2019 por personal de la Tercera Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, Coahuila, a las constancias de la carpeta de investigación 078 diagonal UBIF diagonal UIF diagonal 2017, que se tramita ante la agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciada y en donde se advierte lo siguiente. La situación jurídica que llega a suceder, a pasar detrás de una víctima en el caso de búsqueda de justicia, cuando enfrenta al criminal o a la misma autoridad, es cuando se empieza una pesadilla. Contándote la versión histórica que hay detrás de estos casos que hemos abanderado en combate hacia la pederastia clerical, hablándote de un tema personal y propio, del cual es la voz y el rostro de muchos casos más que existen en México, en toda la nación, como el mío. No son casos aislados, son casos sistemáticos. La situación jurídica dice así: el quejoso Ignacio Martínez Pacheco, un servidor, fue objeto de violación a sus derechos humanos, particularmente al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en sus modalidades de ejercicio indebido de la función pública y delegación de la justicia, a la seguridad jurídica en sus modalidades del ejercicio indebido de la función pública y delegación de la justicia, por personal de la agencia, del Ministerio Público, de la Unidad de Investigación y Litigación, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Norte 1, quien se abstuvo injustificadamente de dar trámite a la denuncia interpuesta por el quejoso. La denuncia se puso un 19 de abril del año 2017 por la presunta comisión del delito de corrupción de menores, evitando con ello que se administrara justicia de forma pronta y expedita. Lo anterior es así
pues una vez que se interpuso la denuncia por parte del quejoso, la misma solo fue anexada a otra carpeta de investigación, iniciada por la presunta comisión del delito de violación, y que por tratarse de hechos que guardaban ciertas circunstancias en común, únicamente fue presentada como prueba testimonial por parte de la representación social, omitiendo la autoridad realizar las diligencias necesarias para hacer efectiva la garantía, el acceso a la justicia del quejoso. En relación a los hechos de los que fue presuntamente víctima, todo lo anterior constituye a una violación a los derechos míos como víctima. Todo lo anterior constituye violación a sus derechos humanos, según se expone en el presente recurso y recomendación. Las garantías de la legalidad y la seguridad de la justicia están constituidas y contenidas también dentro de los artículos 14 y 16 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consagra en los siguientes términos: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus principales propiedades, posesiones, derechos, sino mediante un juicio, y segundo, ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expeditas con la autoridad del hecho. La violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en sus modalidades del ejercicio indebido de la función pública es por lo que pasan todos quienes seguimos siendo víctimas, ya no del criminal ni del delincuente, sino de la misma autoridad en quien confiamos y ponemos nuestro testimonio o queremos hacer justicia. El incumplimiento de las obligaciones a la seguridad jurídica derivadas de la relación jurídica existentes, entre otras del Estado y de todos los empleados. Esta violación fue constituida por un funcionario público, quien hizo incumplimiento de sus obligaciones en la relación jurídica. Afecta a los derechos de terceros. Violación al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, en sus modalidades de denegación de justicia. La abstención de conocer asuntos para los que se tiene la competencia sin existir incumplimiento legal por ello, realizada por una autoridad encargada de procurar o administrar justicia, en prejuicio de cualquier persona. Una vez determinada la denotación de la violación al derecho, a la legalidad, a la seguridad jurídica, en su modalidad del ejercicio indebido de la función pública, la denegación de la justicia, se está en aptitud de entrar al estudio de todos los elementos que permitan establecer la relación entre los hechos que motivó fue de la queja que puse en el año 2017, que dio origen a la presente recomendación, de forma en que estos actos o hechos violentaron los derechos humanos referidos en las modalidades ya expuestas. En primer término, respecto al derecho de la legalidad a la seguridad jurídica de las personas, se traduce en que los servidores públicos están obligados a hacer cumplir, observar la ley, por lo que deben de realizar todas las actividades necesarias para ello, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y rectificados por México. Esto en las leyes y los reglamentos aplicables, vigentes. En tal sentido,
el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de un Servidor Público, estatal o federal, o municipales del Estado de Coahuila, que hoy siguen vigentes actualmente. Entonces, que el debido ejercicio debido de la función pública implica un incumplimiento y se establece como el cumplimiento de la obligación de la autoridad en el ámbito de su competencia, de promover, de respetar, de proteger, de establecer los mecanismos que requieran los hechos y para los derechos humanos, así como salvaguardar la legalidad, honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben de ser observados en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Bajo esta tesitura, los diversos instrumentos internacionales que regulan el actuar de las naciones en materia de derechos humanos y de los cuales nuestro país es parte, establecen el derecho a la justicia, determinación de sus derechos en el cual se contemplan dentro del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es como el artículo 8 de la Convención de América, en América de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y de igual forma en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Públicos. Recitando lo anterior, yo como quejoso, al enfrentarme ante esta autoridad, fui objeto de violación a mis derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad jurídica, en su modalidad de denegación de la justicia por servidores públicos de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, Zona Norte de Coahuila, que pertenece a la Fiscalía o Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Coahuila de Zaragoza. Con motivo de la denuncia que se interpuso por el delito de violación cometido y presuntamente en mi agravio, se obstuvo injustificadamente la Fiscalía de dar trámite a la denuncia interpuesta por mí. Con ello, darle acceso a la Procuraduría de Justicia, yo como víctima o a cualquier víctima. Lo anterior es así, pues no se realizó ninguna de las diligencias necesarias para hacer efectiva la garantía del acceso a la justicia en relación a los hechos de que presuntamente yo era víctima. De las constancias que integran el expediente, existe una denegación de justicia enmarcada en los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, por lo que los diversos ordenamientos constitucionales y legales en los que se encuentran protegidos estos derechos humanos que menciono y que establecen lo siguiente. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 1, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, sancionar, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de los que establezca la ley. Los hechos que se denunciaron y que llevaron a que entráramos a esta lucha fueron presuntamente constituidos del delito de violación perpetrados en contra de Javier Calzada Tamés, causados por Juan Manuel Riojas Martínez. Sin embargo, a la fecha de la interposición de la queja, la Fiscalía no realizó actos de investigación para esclarecer si caso o bien la notificación de la prescripción del delito o el no ejercicio de la acción penal. Solamente se condenó este victimario por el delito de una víctima. Manifestando también que el día 17 de enero del año 2018 se presentó en las instalaciones de la Fiscalía mi persona para solicitar copias del expediente al que por derecho tenía acceso. En ese momento se me dijo, por parte del delegado de la Fiscalía y el agente del Ministerio Público, me informan que sería nada más un testigo en el caso de Javier Calzada y que yo aparecía como víctima directa en dicha causa penal.
lo que fue mentira. Por parte del agente del Ministerio Público, el delegado Gerardo Rodríguez Lozano, en su carácter de delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Norte 1, el rendir el informe que se le solicitó en relación con los hechos en materia del quejoso, anexa oficios en el año 2018, oficios que había emitido la licenciada Esperanza Escobedo Polendo, agente del Ministerio Público, en el que se refiere que en fechas del 29 de septiembre del año 2017 se le remitió original de la carpeta de investigación que se inició con motivo de los hechos denunciados por Roberto Javier Calzada en contra de Juan Manuel Riojas Martínez por el delito de violación calificada por cometerse por abuso de confianza, por haberse cometido por un ministro de culto religioso, así como por el delito de violación calificada por cometerse con abuso de confianza, por haberse cometidos por ministerio como ministro de culto religioso en grado de tentativa, el cual se encontraba en el estado de investigación complementaria. Se pudo advertir que dentro del expediente se encontraba anexada una denuncia más a nombre de Ignacio. Fecha 19 de abril del año 2017, mencionando que no realizó el desglose respectivo en virtud dada para poder emitir un ejercicio de la acción penal y que eso era necesario realizar en todas. Ese expediente dijeron que se remitió a la ciudad de Saltillo, Coahuila, a la que era imposible a tener acceso debido a que estaba llevando a cabo una investigación en contra que había puesto otra víctima, Roberto Javier Calzada. Desde un principio, al confiar el testimonio a la Fiscalía, nos mintió. Se nos dijo que el testimonio de un servidor era para robustecer la denuncia del señor Roberto Javier Calzada Tamés y se tomaría en cuenta mi denuncia como un testimonio. Como víctima de un hecho en diverso caso diferente, pero que guardaba ciertas circunstancias en común y que dicho testimonial se ofreció dentro del suscrito en la acusación de Javier, como parte de una dicha representación social, misma que fue excluida por la defensa en audiencia intermedia por no tratarse de hechos propios de la víctima. Sobre el informe rendido por la autoridad, se me dijo: el 25 de octubre del año 2018 comparecí ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila para desahogar vista en relación en el informe rendido, señalando no estar de acuerdo con lo referido que decía la autoridad, toda vez que se mentía y también mentían que ellos me habían dicho y señalado el no estar mi caso cerrado y era prescrito. Pues en ningún momento se me entregó ningún documento en el que se me hiciera saber sobre la prescripción, destacando que la ocasión en las que yo acudí a tener acceso a este expediente iba en compañía de mi abogado para que me dieran acceso, que me mostraran mi denuncia. Es cuando me di cuenta que no había una carpeta de investigación iniciada ya hacía un año, agregando de que la sentencia que recaía en contra de Juan Manuel Riojas Martínez en ningún momento se me llamó por parte de la Fiscalía. No se me practicó ningún dictamen ni se me requirieron pruebas. Únicamente coadyuvé para entregar el expediente de Roberto al juez. Además de que nunca manifesté que los hechos que él había denunciado o los míos ya habían prescrito. No obstante, en lo anterior, se realizó una inspección el día 8 de marzo del año 2019 por parte de la tercera visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos. Inspección que se realizó
se advierte que la carpeta de investigación fue iniciada con motivo de la denuncia presentada por Roberto Javier Calzada, presentada por el señor Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo de la diócesis de Piedras Negras, en el que señalaba el obispo una noticia de un posible delito por parte de un sacerdote de la diócesis de Piedras Negras, Coahuila, en prejuicio de... El menor se llamaba Roberto Javier Calzada Tamés. Luego de ello se contó con 94 diligencias de investigación en torno a los hechos, entre los cuales se encuentra la denuncia de los hechos presentados por el señor Ignacio Martínez Pacheco el 19 de abril del año 2017, para después posteriormente contar ya con 62 diligencias siguientes, las cuales se centran en acreditar hechos que tienen relación directa con el señor Roberto Javier Calzada. Lo anterior es así, pues no existen diligencias en relación con mi denuncia, hecho que se dio sino hasta el 17 de enero del 2019, en el que se realiza una comparecencia sin citatorio de mi parte a preguntar, en la cual también hice entrega de una copia simple del escrito hecho el 19 de junio del año 2003, suscrito por el presbítero Candelario Ollervides, así como la denuncia que presenté en el mes de mayo del año 2003 a Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, en el que denunciaba los hechos que yo había padecido ya hacía 14 años. Esta carta se le entregó a Alonso Garza Treviño, obispo, en el que denunciaba los hechos que habían sucedido. Después de ello, se realizaron 24 diligencias en relación con los hechos denunciados por Roberto Javier Calzada, hasta el 9 de abril del año 2018, en el que consta una investigación y litigación ligada por la Fiscalía